En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con las fórmulas, parte importante de lo que nos ofrece Excel para poder automatizar nuestros cálculos dentro de las planillas de cálculo. Las fórmulas se van a escribir siempre de manera manual y nos va a permitir a nosotros interactuar con los elementos que tengamos numéricos dentro de las celdas y así poder hacer los distintos cálculos. Básicamente las fórmulas las vamos a utilizar para los cálculos más comunes, como los que vemos aquí en pantalla, para la suma, la resta, la multiplicación, la división y el cálculo de porcentajes. ¿Cómo se escribe una fórmula? En principio las fórmulas van a operar sobre los contenidos de las celdas, es decir, que para, por ejemplo, sumar el número 66, el 45 y el 23, que son los que yo tengo en las celdas B2, C2 y D2, voy a tener que insertar una ecuación, no dejan de ser ecuaciones, dentro de Excel que me permita entonces hacer esa suma. Si utilizara la calculadora de Windows, por ejemplo, a modo de prueba, voy a activar la calculadora e hiciera la cuenta, voy a hacer 66 más 45 más 23 y obtendría el resultado que es 134. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, elegir en qué celda quiero que Excel me muestre el resultado de la suma. En este caso yo tengo esta planillita, esta tablita que ya tengo prearmada. Voy a utilizar la celda E2 como el lugar donde voy a escribir la fórmula. Para indicarle a Excel que vamos a insertar una fórmula o una función que vamos a ver a continuación en el siguiente video, lo que vamos a tener que hacer es insertar el símbolo igual. El símbolo igual, cuando lo insertamos dentro de una celda en Excel, le indica a Excel que lo que va a seguir a continuación es un cálculo matemático, ya sea de una fórmula o de una función, pero que se va a realizar un cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir igual y ahora vamos a empezar a trabajar con las celdas donde están los valores que queremos en este caso sumar. Es decir, yo aquí no voy a escribir 66, ¿bien? Sino que lo que voy a hacer es escribir la celda en la que esté ese número. En este caso la celda es la celda B2. Cuando escribo la celda voy a observar que la misma celda que acabo de escribir, que se puso en color azul, se destaca en color azul. Es decir, Excel me va a ir indicando en cuáles son las celdas que estoy utilizando en la fórmula, destacándolas de distintos colores. Entonces, como lo que yo quiero hacer es sumar estos tres números, voy a escribir B2 más, desde el teclado, no voy a poner 45, sino que voy a poner en este caso C2. C2. Observo que nuevamente me vuelve a escribir, a resaltar la celda con otro color y la última celda va a ser la D2. Es decir, ahí lo que acabo de hacer es escribir una ecuación donde las incógnitas son los valores de las celdas B2, C2 y D2, que para mí no son incógnitas en realidad porque yo ya sé cuáles son los valores que tienen. En B2 está el 66, en C2 está el 45 y en D2 el 23. Entonces, una vez que escribí la fórmula y estoy seguro que es esa, aprieto la tecla Enter y obtengo en este caso el resultado, que es 134, el mismo que habíamos hecho recién con la calculadora. Entonces, nuevamente, el concepto que había explicado en un video anterior. Aquí yo observo el resultado, 134, no veo la fórmula. Yo en realidad aquí lo que escribí fue una fórmula, pero lo que observo es el resultado. Ahora, si me voy a observar la barra de fórmulas, justamente tiene ese nombre porque en realidad la barra de fórmulas nos permite ver qué fórmula hay dentro de esa celda. Ahí sí yo puedo observar la fórmula que escribí. Cuando tengo seleccionada esa celda, entonces, en la planilla yo observo el resultado final, es decir, el 134. Pero en la barra de fórmulas yo observo el contenido, lo que yo escribí, lo que nosotros escribimos en esa celda, que en este caso es una fórmula. Y si le hago un doble clic o aprieto F2, que son las teclas que teníamos para poder editar el contenido, observamos nuevamente la fórmula. No observamos el resultado. El resultado se ejecuta o se calcula de forma inmediata una vez que apretamos la tecla Enter y eso es lo que nos muestra la planilla. Es decir, la planilla nos va a mostrar
el resultado de la fórmula, de las operaciones, en este caso de suma, y lo que nosotros vemos en pantalla es ese resultado. ¿Cuál es la ventaja también de utilizar las fórmulas? Las fórmulas permiten que si hay una modificación luego en los números, el resultado se recalcule de manera automática. Entonces, suponiendo que aquí no tenga el 66, sino que ese número cambie por el 78, automáticamente Excel vuelve a recalcular y en este caso el resultado es 146. Es decir que cuando modifique cualquiera de estos tres números, supongamos ahora que modifique el último y ponga el número 12, automáticamente la sumatoria de la fórmula se sigue realizando, pero con los nuevos valores que yo acabo de modificar. ¿Podría haber sumado también los valores de forma constante? Podría haberlo hecho. Lo voy a hacer aquí al costado, aquí al lado. Y lo que voy a hacer ahora es 78, que es el contenido de B2, más 45, que es el contenido de C2, más 12, que es el contenido de D2. Si aprieto Enter, obtengo el mismo resultado, 135. No observo la fórmula tampoco. Si aprieto F2, acá sí observo los valores que sumé. Pero ¿qué sucede? Nuevamente, si modifico los valores, voy a cambiar el 45 por el 55, observo que ahora el resultado es 145, o sea, incrementé en 10. Aquí no cambió. Aquí sigue siendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los valores escritos por mí. Estos valores, cuando los escribimos nosotros, se denominan constantes. ¿Por qué constantes? Porque justamente no cambian. Cuando yo trabajo en una fórmula, lo ideal siempre es trabajar con las referencias a las celdas, es decir, con las celdas en las que van a estar los valores para que cuando después esos valores cambien, automáticamente se obtengan los resultados. Entonces, para sumar, lo que hacemos es esta forma, utilizamos el signo más de nuestro teclado y con eso vamos sumando. Para la resta entonces voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a escribir igual, voy a indicar cuál es la celda que quiero restar, en este caso va a ser P3 menos C3 menos D3. Enter y obtengo el resultado. En este caso es menos 2, es un número negativo. Para multiplicar, lo mismo, igual. En este caso va a ser B4 por, en este caso se utiliza el asterisco como signo de multiplicación. En el teclado numérico de las PC suelen estar los 4 símbolos, suma, resta, multiplicación y división. La multiplicación es el asterisco. Sería B4 por C4 por D4. De esta forma obtengo la multiplicación y la división, en este caso, la voy a hacer con dos valores nada más, igual B5 dividido C5. En este caso obtengo el número 1,466 periódico. Y por último, un porcentaje. En este caso voy a cambiar los valores, porque lo que yo quiero saber es el 10% de 66. Acá tengo varias opciones. Vamos a trabajar una en particular. Igual B6 por C6. Voy a hacer una multiplicación. Pero lo que le voy a insertar ahora, porque lo que quiero es un porcentaje, es el símbolo de porcentaje al final. Es decir, lo que yo quiero saber es cuál es ese porcentaje, que me tiene que dar 6,6, que es el 10% de 66. Bien, entonces, para calcular el porcentaje lo que hacemos es multiplicar la celda. La primera celda tiene que ser la que tiene el número al que le quiero calcular el porcentaje. La segunda celda tiene que tener el valor del porcentaje que quiero saber. Y lo que hago es, dentro de la fórmula, hacer esa multiplicación de esos dos valores. Y por último, insertar el valor o el símbolo de porcentaje para que Excel interprete lo que queremos hacer. De esa forma, entonces, es como obtenemos los porcentajes. Nuevamente, esto es dinámico. El 10% de 66 es 6,6. El 50% sabemos que va a ser 33. Entonces, si yo cambio este 10 por el 50,
Esto es dinámico y obtengo que el 50% de 66 es 33. Es decir, nuevamente, utilizamos los valores en nuestras fórmulas referidos a las celdas para que después, cuando hagamos cambios en esos valores, automáticamente los cálculos se realicen y nosotros observemos los resultados. De esta forma, entonces, es como en Excel trabajamos con las fórmulas. Ahora a continuación vamos a ver las funciones.